¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a la Guía de la Salud en Televigo, en un momento en el que todos nos damos cuenta de la importancia que tiene la salud en nuestras vidas, pues ese es precisamente el tema en el que queremos centrarnos durante los próximos minutos, así que no perdemos mucho más tiempo y vamos a hacer la primera parada en la clínica del doctor Cristian Docampo. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y hasta allí nos vamos de manera telemática, como indican los tiempos en este momento. Cristian Docampo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Guía de la Salud. Saludos. Muy buenas tardes, Jaime, ¿qué tal? Muy bien. Oye, y en un momento en el que, además de toda esta situación que estamos viviendo, la primavera se impone también, porque la naturaleza no se puede frenar, no se puede parar, también aquellas personas que pueden tener alergia asmática lo están padeciendo de forma muy especial. Y queremos saber si esto nos afecta de alguna manera específica o concreta en nuestra dentición, en nuestra cavidad bucal. Y lo primero que yo creo que tenemos que hacer, Cristian, si te parece, es explicarle a los espectadores en qué consiste el asma, qué es. Bueno, vamos a dar unas pinceladas mínimas con los conceptos médicos y claros que creo que todo el mundo conoce, ¿no?, sobre el asma. El asma bronquial es un proceso en el que la musculatura lisa de las vías aéreas mayores presentan una mayor capacidad de respuesta a estímulos inespecíficos, en caso, bueno, pues puede ser tema por unos alérgenos o incluso pues enfermedades de las vías respiratorias, ¿no? Esta hiperrespuesta produce un estrechamiento generalizado en las vías con una obstrucción del flujo aéreo, en todo lo que nos produce pues es una fatiga, tos, falta de respiración, que es disnea, y sibilancias, ¿no? Y esa sintomatología pues es reversible en muchos de los casos y nuestros pacientes, bueno, pues lo que suelen usar son inhaladores para evitar esas crisis asmáticas tan molestas y tan desagradables. Y ahí es a donde pues nos lleva el tema de hoy, porque esos inhaladores supongo que de alguna manera pueden afectarnos, especialmente cuando tenemos un uso muy continuado durante los años, nos pueden afectar a la cavidad bucal y a la colocación dental, ¿no? Sí, hay unos efectos secundarios que, bueno, pues voy a desgranar ahora también muy simple. Hay un riesgo alto de producir caries, porque estos inhaladores, bueno, que están formados por glucocorticoides que es el principio activo más principal, ¿no? Debido a que tiene unos contenidos ricos en azúcares para que por lo menos el sabor sea agradable, sobre todo en los niños, ¿no? Pues a la hora de usar el inhalador, el 10-20% de ese polvillo sí que entra dentro de las vías aéreas. El resto queda en la cavidad oral y esos azúcares pueden producir un riesgo alto de caries. Por otro lado, también hay un riesgo importante de erosión dental. Estos inhaladores tienen una concentración o hay un aumento de la mieloperoxidasa, que es una enzima que es relacionada con la capacidad buffer que tiene la saliva, pues aparecen unas erosiones dentales. Esto es producido porque el inhalador también lo que produce es una disminución de la producción de saliva. Hay una sequedad, una serostomía en la boca porque no hay producción de saliva, y lo que también produce es un riesgo alto de gingivitis o inflamación de las encías, sobre todo en los incisivos superiores, por haber esta sequedad y las bacterias actúan muy rápido en el periodonto o en la zona, en las encías de esos dientes. También otra peculiaridad es que puede producir candidiasis, que la candidiasis es una infección por un hongo de la Candida albicans. Al producir esa sequedad, pues claro, pueden producir hongos, sobre todo en el dorso de la lengua, y que ya hablaremos de distintas candidiasis, pero bueno, hay dos tipos: la eritematosa, que es una candidiasis, un hongo, una lesión muy enrojecida, y después unas que son como unas placas blancas, que también es muy característico, y después también puede producir halitosis. Obviamente, si hay disminución de la saliva, pues las bacterias, pues Claro. la saliva no se elimina todos esos restos de alimentos que nos quedan entre los dientes, y todas esas bacterias, pues bueno, producen esos desechos y esas malas, compuestos volátiles de sulfuro que nos puede producir halitosis. Y también, como no hay saliva, pues hay el efecto protector de que nos da la saliva, porque dentro de la saliva tenemos unas enzimas y unas inmunoglobulinas, que es la IgA,
que es la que también nos protege contra los microorganismos patógenos que nos pueden producir, bueno, pues gingivitis, caries, como otras enfermedades, ¿no? Y después, pues hay muchos efectos sobre la mucosa. Puede haber disfonía, es decir, en la garganta, sequedad bucal, como he dicho, y raramente macroglosia, que es lengua muy, muy grande. Cristian, seguro que muchísima gente no se había planteado siquiera las consecuencias que pueden tener estos inhaladores y principalmente los compuestos que llevan. Pero bueno, ante todo esto se me ocurre, en primer lugar, mantener la boca siempre hidratada, tal vez hacer un enjuague después de utilizar los inhaladores. ¿Cómo podemos resolver todo esto para evitar estas consecuencias? Sí, vamos a dar unos consejos, ¿no? El uso de espaciadores, es decir, ahora actualmente los inhaladores vienen con unas pequeñas boquillas que lo que hacen es que a nosotros al inhalar, pues el producto, el medicamento entra directamente a las vías aéreas sin pasar o mínimamente quedan restos en la boca, por el uso de unos espaciadores en el dispositivo dispensador. Después, como has comentado, enjuagarse con agua o con un colutorio después de administrar el inhalador, pues es recomendable. No limpiar los dientes después de usarlos porque agravas, aunque pensemos que sí que eliminamos el producto que pueda quedar en la cavidad oral, al limpiarse, al lavar los dientes, pues agravamos esa enzima que, como he comentado, la mieloperoxidasa, y puede producir erosión. Entonces, no lavarse, enjuagarse sí, pero no lavar los dientes después de usar el inhalador. Después acudir al odontólogo, en este caso Clínica Dental Dobaz, cada 6 meses para revisar a todos esos niños o personas adultas que estén usando inhaladores para frenar esas erosiones o esas caries o esos problemas en la boca y atacar a esas patologías. Y después, bueno, pues usar chicles para aumentar o beber mucha agua para aumentar el flujo o favorecer la estimulación de la producción de saliva. Esto sí. Y después enseñar a limpiar la lengua para evitar esa halitosis y eliminar todos esos productos que puedan quedar sin limpiar en la boca. Muy importante, porque hay mucha gente que efectivamente no se da cuenta de que cuando nos lavamos los dientes también tenemos que lavar la lengua. Ahora además los cepillos dentales incluso traen una zona en el reverso ya preparada para limpiar la lengua adecuadamente, y desde luego es una práctica muy habitual. Cristian, se me ocurre también a los niños, especialmente a los más pequeños, esos inhaladores llevan unos adaptadores con una cavidad intermedia para Claro. bueno, para que la respiración se produzca de manera más normal. También hay que tener estas precauciones con ellos, ¿no? Sí, es lo que comenté, que tiene unos espaciadores que lo que hace es que realmente el producto ya entra dentro de las vías aéreas sin pasar por la boca. Entonces es importante que los niños ya desde una edad temprana usen ese tipo de dispositivos para evitar esas erosiones y esas caries tan desagradables que pueden producir después efectos muy importantes en la dentición definitiva. Pues, Cristian, muchísimas gracias, pero lo más importante, con lo que nos quedamos siempre, es esa visita regular al dentista para hacernos una revisión, comprobar que todo está en orden, y desde luego lo podemos hacer en Clínica Dobaz, en Genaro de la Fuente 21, y allí seguro que Cristian y su equipo os atenderán fenomenal. Cristian, feliz semana, un abrazo. Igualmente, Jaime, nos vemos el viernes. Un saludo. Y nosotros vamos a seguir con más temas de salud, ahora vamos a saludar en unos minutos a Estefanía Guillén para hablar sobre la salud en los pies, ahí abajo. Clínicas Guillén patrocina esta sección. Pues vamos a acercarnos hasta Clínicas Guillén. Vamos a irnos, a mí me encanta esto, nos vamos a ir hasta Bayona, aunque solo sea telemáticamente y virtualmente, para saludar a Estefanía Guillén. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En Bayona, fatal, muy mal tiempo, ¿verdad? Siempre, vamos, Hoy hace un día buenísimo, todo el año. buenísimo, buenísimo. Da gusto. Doctora, queríamos hablar porque además ahora que llega el verano es una época en la que para los pies hay que tener también muchísimo cuidado. Algo muy frecuente son los dolores plantares, pero no siempre, aunque tal vez sea lo más común, no siempre se trata de fascitis, ¿no? Cuéntanos en qué consiste la fascitis y por qué no siempre es esta patología la que podemos tener en el pie. Bueno, realmente casi todo el mundo cuando tiene un dolor en el talón acude pues, al médico, a distintos profesionales, y en cuanto hay un dolor en el talón, eso es un espolón calcáneo o una fascitis plantar. Y bueno, la verdad, aunque englobamos todo en esa patología, realmente
muchas veces no es ni un espolón calcáneo ni una fascitis plantar. Hay otras cosas por las que se producen dolores en los pies. Y realmente en verano es uno de los momentos en los que más frecuentemente se producen este tipo de dolores, porque la gente suele caminar descalza por la playa, mucho más de lo que lo hace normalmente. Entonces, estos problemas, luego en septiembre o así, es cuando más pacientes recibimos con este tipo de problemas de dolores en el talón. Después de todo el verano, caminando por la playa, grandes paseos, pues luego vienen a la consulta. Y bueno, yo básicamente lo que quería hoy hablar es que explicaros un poco qué es la fascia plantar, qué es el espolón calcáneo y qué patologías hay en el talón, que no es eso. La fascia plantar, si veis este pie de huesos, es una estructura que es como una fibra que va desde el talón hasta aquí, hasta las cabezas metatarsales. Y es lo que nos ayuda a mantener el puente del pie. Eso, cuando a veces la gente tiene el pie plano y todo eso, bueno, pues la fascia es la que nos ayuda a mantener ese puente en su sitio. Que lo fortalece mucho las personas que practican ballet, por ejemplo. Por ejemplo, la gente que practica ballet, los deportistas en general lo tienen bastante fortalecido, aunque también son los que más sufren, porque a veces por sobrecarga de trabajo, pues a veces la fascia también les sufre. Y bueno, eso lo tenemos claro. Cuando hay una fascitis plantar es muy fácil de diagnosticar, porque haciendo una ecografía es una patología que se ve muy fácilmente, la fascia se ve engrosada, inflamada, ¿vale? Pero hay veces que a la gente le duele el talón, le hacemos una ecografía y no es una fascitis plantar. Otra cosa que es bastante común es la rotura de la grasa plantar. Bajo de la fascia tenemos la grasa aquí en el talón. Esa grasa nos protege cada vez que nosotros hacemos el apoyo del talón y taloneamos, como que nos amortigua, ¿no? Tiene una función de amortiguación. Y a veces, pues por ejemplo, ayer atendí a un señor que llevaba un año con dolor en el talón y le dolía. Después le empezó a doler después de haberse ido a caminar por las rocas en la playa, que le gustó al señor ese día. Pues después de una hora caminando por la playa, pues le empezó a doler. Cuando le hicimos la ecografía, resulta que la fascia la tenía perfecta y lo que tenía era una rotura de la grasa, de esa grasa que tenemos ahí abajo. Y es bastante doloroso también. Ya tardó también un poco para acercar a la gente. Perdona. Decía que ya tardó también, casi estuvo casi un año con dolor en la planta del pie, ya tardó. Ahí siempre, en cuanto notamos el dolor, hay que siempre acudir al especialista para tratar de resolverlo cuanto antes, siempre mejor. Sí, claro. El señor también tardó porque al principio no le dio importancia, se tomó antiinflamatorios, un poco el dolor le mejoró, luego le empeoró otra vez. Bueno, el pobre fue dando vueltas hasta que llegó un momento que no aguantaba más y decidió ponerle tratamiento. Aparte el tratamiento de esta pérdida de grasa plantar, de la rotura de la grasa, no es fácil, porque una vez que eso se rompe no es fácil que vuelva otra vez a su sitio, entonces hay que poner unas plantillas que les amortigüen mucho. Y otra cosa que se suele hacer que funciona muy bien es un relleno con colágeno también. ¿Sabes? Una patología que realmente lo que sucede es que la grasa se nos rompe, se va y necesitamos rellenar eso de algo. Entonces el colágeno funciona bastante bien. ¿No se regenera sola la grasa? No, es que la grasa en el talón está como tabicada. Es como si fuese un panel de abeja, para que vosotros me entendáis, y en el medio van los gránulos de grasa, o sea, los adipocitos. Entonces, una vez que ese panel se rompe de abeja, ese panal de abejas se rompe, es difícil que se vuelva a regenerar, bastante difícil. Es como que no se vuelve a estructurar, hay que ayudarle un poquito. ¿Qué otras patologías podemos confundir con, por ejemplo, la fascitis plantar? Bueno, otra patología bastante común es el espolón calcáneo, que como os había explicado antes, la fascia plantar va de aquí a aquí y entonces a veces en una de sus inserciones, aquí en el talón, produce una calcificación, es lo que se llama comúnmente el espolón calcáneo. Esa patología a veces también es dolorosa, aunque bueno, últimamente hay algunos estudios que dicen que no, bueno, ahí hay un poco de controversia con eso, pero podría ser otra patología dolorosa. Y otra cosa que hay también es que a veces la fascia cuando se inflama comprime algún nervio y la compresión de ese nervio produce dolor también. Y no es ni fascitis, ni rotura de grasa plantar, ni nada por el estilo. Es simplemente pues eso,
la compresión de un nervio. Y esa calcificación que nos estabas comentando... El espolón, sí. ¿Esa es reversible o es algo con lo que tenemos que aprender a convivir una vez que nos ocurre? La calcificación se puede operar, la verdad. Hay gente hay profesionales que la operan, quitan la calcificación y suele mejorar la sintomatología. Y cuando a veces tenemos que operar de fascitis plantar también la retiramos, porque va bastante asociado a la fascitis plantar con el espolón calcáneo, con esta calcificación, ¿vale? Pero realmente, como ya os digo, que hay bastante controversia de que si realmente lo que produce dolor es el espolón, es decir, la calcificación, o la fascia plantar, hay un poco ahí de discusión todavía y no está muy demostrado cuál es lo que produce el dolor realmente, ¿sabes? Estefanía, ya que estamos empezando el verano, me gustaría que nos dieses algunos consejitos para que no nos ocurra como ese hombre que se puso a caminar por las rocas y eso le supuso un año de antiinflamatorios y etcétera. Algunos consejitos, precauciones que puedan tener nuestros espectadores. Bueno, pues es importante tener cuidado en verano con las chanclas típicas de meter el dedo, estas porque son muy planas y normalmente no estamos acostumbrados a ir con zapato tan plano. Es un zapato que no sujeta absolutamente nada del pie y eso está muy bien para ir a la playa. Tal vez tendríamos que buscar esas chanclas que son un poco, están adaptadas a la forma del pie, son ergonómicas. Sí, estas que llevan algunos velcros también, que sujetan realmente más el pie. Y para caminar es mucho mejor eso que una chancla de meter por el dedo, que realmente no proporciona sujeción ninguna, tienes que ir tirando de ella a la hora de caminar. Lo ideal serán las sandalias más que las chanclas, ¿no? Sí, claro, las sandalias. Estas típicas que hay con velcros, que utilizan muchos extranjeros, las suelen utilizar mucho más que nosotros, es mucho más cómodo para caminar eso. Y después, pues también es importante en verano, es una época que la gente suele padecer mucho de hongos debido a que hay un aumento de la sudoración, entonces es un caldo de cultivo ideal para los hongos también en los pies. Y las piscinas también a veces. Bueno, las piscinas también, y en esta zona donde nosotros vivimos la gente va bastante más a la playa que a la piscina, ¿no? Pero bueno. Pues, y qué decir ya, además de esas aventuras por las rocas de las playas cuando vamos, ¿eh? Ya hemos hablado de ellas, mucho cuidado y bueno, caminar es muy bueno sin duda para el pie, pero todo siempre en su justa medida y con el calzado adecuado. Sí, claro. Pues Estefanía, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, feliz verano. Ahí en Bayona ya sabemos que lo vais a pasar sí o sí, no hay alternativa, o sea que fenomenal. Y si ustedes necesitan cualquier cosa, todo lo relacionado con los pies, ya saben que lo saben y saben la respuesta en Clínicas Guillén. Estefanía, un saludo, feliz verano. Igualmente. Venga, ustedes también nos despedimos, les deseamos que pasen un feliz verano y nos volveremos a ver aquí en la Guía de la Salud, en Televigo. Un saludo.